El informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Y el segundo tema es un tema de extraordinaria importancia que ha sido motivo de un arduo trabajo de todos nuestros colegas que ahora presentaré, que ya habían venido en otra ocasión, y es el tema de la salud mental y la salud emocional del personal de salud, precisamente, cómo cuidar a los que nos cuidan. Y para ello ha venido nuestro muy apreciado equipo de salud mental, el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, quien es el titular de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Está también el doctor Gadi Sabiki Sirot, quien es nuestro comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido, Gadi. La doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez, quien es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida, Lore. Gracias. Entonces, el informe técnico le pido al doctor Alomía, si lo presenta. Perdón, y me está faltando ahí. La vez pasada le cambié de nombre. Y acá está, el doctor Alomía. Perdón, también me la cambian. Y el doctor Julio, ya ven, ya le iba a cambiar de nombre, Jorge Julio González Solvera, quien es director general en la Comisión contra las Adicciones. Bienvenido, doctor. Y acá está el doctor Alomía. Para guardar la sana distancia. Muy bien, estamos, muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. Estamos en la conferencia vespertina, por cierto, la número 71, desde que iniciaron las conferencias, y estamos en el día 48 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y bueno, pasemos rápidamente al panorama internacional. Vemos en el panorama internacional una nueva contracción, 30% ahora, ya estamos por bajar ahora del nivel 30 en lo que se refiere a la pandemia activa, es decir, todos los casos confirmados en el mundo en los últimos 14 días. Las proporciones básicamente en la región europea y en la región de las Américas se mantienen igual. Lógicamente ya veíamos desde más de una semana que la región de las Américas era la que mantiene la mayor cantidad de casos en los últimos 14 días, sin embargo pueden notar y comparar las proporciones se han mantenido similares, aunque la pandemia en la región europea sí continúa contrayéndose. 6.9% sigue siendo la tasa de letalidad global. Veamos en la siguiente diapositiva, por favor, los números actualizados para el día de hoy. En el territorio nacional, 33.460 son los casos confirmados, acumulados, es decir, todos los que han ocurrido desde que inició la epidemia en México. Sin embargo, de esto solo la cuarta parte, es decir, 8.283, son los casos activos. Eso vendría a representar la epidemia activa en México, porque son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días. También se han presentado, lamentablemente, 3.353 defunciones hasta el momento. 73.801 personas han salido negativas a la prueba, es decir, pudieron tener acceso a una consulta médica que lo llevó a clasificarla como un caso sospechoso de la enfermedad, que le tomaran la muestra correspondiente, más sin embargo fue negativa. Y el total de personas estudiadas, el día de hoy estamos ya superando los 128.000 personas que han tenido acceso al estudio de esta enfermedad. Veamos rápidamente en la siguiente diapositiva nuestra carga acumulada, los 33.460, cómo se distribuyen por entidad federativa. Vemos ya menos entidades federativas en color naranja, lo que quiere decir que cada día se van sumando más casos en las diferentes entidades y por lo tanto van tomando colores más vivos, a diferencia de un estado que todavía mantiene una carga bastante baja. En la siguiente diapositiva veremos esta misma carga, pero ahora distribuida de manera descendente para que ustedes puedan rápidamente identificar cuáles son las entidades federativas, como la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa, las que se mantienen todavía en los primeros lugares de cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva veremos el mapa con la distribución de los casos en los últimos 14 días, es decir, esta es realmente la fotografía de la epidemia activa en México, por eso hay menos entidades federativas con color rojo intenso o colores más oscuros, y aquí todavía vemos una coloración más naranja que representa a una carga de enfermedad que está entre los 100 y los 250 casos aún, pero lógicamente esto puede ir variando en las siguientes semanas. La siguiente diapositiva es un poco de referencias para que vean la carga completa por entidad federativa y en forma descendente. En la siguiente sí veremos ahora la
tasa de incidencia acumulada que tenemos de los casos en los últimos 14 días, 6.48 para todo el país, y vemos también cómo se distribuyen en las entidades federativas que comprenden el territorio mexicano. Los colores más oscuros, ya los hemos comentado siempre, son aquellas entidades que tienen mayor tasa de incidencia en comparación con sus entidades vecinas, que tienen colores lógicamente más claros, y el color oscuro entonces nos representa en donde está habiendo mayor transmisión y mayor presencia de casos con una base poblacional, y es precisamente esta información la que se toma en un momento para decir cuáles son realmente las entidades federativas que están teniendo mayor problemática. Si vemos en la siguiente diapositiva, precisamente vamos a poder ver esa distribución de manera descendente, y aquí estaría Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala, encabezando, digamos, la fila, y bueno, otros estados que están hasta el final. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se han presentado las defunciones. Es una distribución por fecha de ocurrencia, tanto de las defunciones que ya tienen un resultado positivo a SARS-CoV-2, es decir, están confirmadas que el agente causal de la misma fue este virus y por lo tanto son secundarias a COVID-19, pero también en las barras naranjas claras podemos ver distribuidas esas 252 defunciones que pueden convertirse en defunciones confirmadas, pero que en este momento todavía tienen la clasificación de ser sospechosas. Y el mismo gráfico nos permite ver un poco la tendencia. Hemos estado diciendo que no ha cambiado la tendencia en función del 25-26 de abril, o hasta el 25-26 de abril teníamos esta tendencia ascendente, y de esta fecha para acá, si incluimos las defunciones todavía sospechosas, pensando que de estas un buen grupo se confirmarán, pues la tendencia no ha tenido la misma pendiente que tenía antes del 25-26 de abril. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución por la entidad federativa donde ocurrió la defunción, y también podemos ver cuáles son esas fracciones de defunciones sospechosas que estarían todavía pendiente de confirmarse, y por lo tanto que la carga de defunciones y la estadística de cuántas personas fallecieron en esa entidad federativa puede incrementarse también en función de esa fracción. En la siguiente diapositiva vemos la carga de casos confirmados, así también como la de casos sospechosos, que nos dejan evidenciar cuál es la tendencia de la curva epidémica a nivel nacional, recordando que cada una de las regiones que se han priorizado precisamente porque tienen la mayor carga, bueno, entre todas están aportando y sumando a esta curva nacional, pero cada una de ellas tiene una temporalidad, una magnitud y una pendiente diferente. Se van a estar revisando también estas regiones en posteriores presentaciones. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la carga acumulada de casos confirmados, es decir, esos 33.460, lo cual para el día de hoy representó un incremento del 6.1%, fueron 1.938 los casos nuevos confirmados, y podemos ver la tendencia de la confirmación en la parte inferior, que son las barras naranjas. Prácticamente los últimos 4 días ha mantenido una tendencia, digamos, similar, que ha fluctuado entre los 1.800 y los 1.900 casos que se han confirmado diariamente. Pasemos a ver el componente de lo que es la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. En el corte al día de ayer a la medianoche, 13.917 camas de IRAJ general se encontraban disponibles a nivel nacional, y 7.025 camas se encontraban ocupadas. Esto nos da un porcentaje de ocupación del 34%, más o menos se mantiene similar al que veíamos. Sin embargo, ya es un incremento de casi un 14% en un lapso de 2 semanas desde que inició este tipo de monitoreo y vigilancia. 96% la tasa de notificación se mantiene arriba del 95%. Esto es bueno, quiere decir que tenemos buena y muy completa información de qué está sucediendo en las unidades hospitalarias en todo el país. En la siguiente diapositiva veremos el 34% de la carga nacional, pero ahora distribuida cómo se encuentra específicamente en cada entidad federativa. Siguen los estados que durante toda la semana han tenido la mayor carga de ocupación: la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Campeche, Quintana Roo siguen por encima del 40%,
y son proporciones que de alguna manera sí se han mantenido en los últimos días, recordando que estas proporciones se dan en función de cuántos pacientes cada día egresan, es decir, obtienen el alta, desocupan la cama y por lo tanto se vuelven una cama disponible, pero también muy importante tiene que ver con los trabajos de reconversión y expansión hospitalaria que se están implementando en todo el nivel nacional, lo cual permite en el transcurso de los días y semanas incrementar el número de camas y por lo tanto incrementar el porcentaje de disponibilidad. Y en la siguiente y última diapositiva veremos la distribución de las camas para unidades de terapia intensiva, que son las que atienden a los pacientes críticos. 28% es la ocupación, pero es 72% la disponibilidad a nivel nacional, pero volvemos nuevamente a ver cómo hay estados, Ciudad de México, México y Sinaloa, que están a la cabeza. Si recuerdan las cifras de ayer, para el efecto de la Ciudad de México, era casi del 75, 76, disminuyó el 59 y esta disminución tiene que ver precisamente con lo que acabo de mencionar. Por un lado las altas, pero por otro lado, y es un trabajo que estuvo precisamente realizando esta semana que está concluyendo el día de hoy la Ciudad de México, que fue incrementar la reconversión y la expansión hospitalaria. Entonces eso está permitido ganar más camas y que siempre haya una disponibilidad para atender a este tipo de pacientes. Sería el panorama en esta noche, señor. Muchas gracias, doctora Lomía. Entonces le paso la palabra al doctor Quijada para que conduzca el segundo segmento. Muchas gracias. Con su permiso, secretario. Buenas tardes a todos, buenas noches. La pandemia por COVID genera que estemos aislados, lo que puede desequilibrar nuestro bienestar emocional, nuestra salud mental y nuestra vida comunitaria. Este aislamiento puede provocarnos incertidumbre, miedo, ansiedad, tristeza, enojo, frustración y otras emociones negativas, lo cual es normal ya que estamos viviendo una situación completamente inédita. Si esas emociones desagradables sobrepasan nuestra capacidad para manejarlas y se hacen tan intensas que provoquen que nos dañemos a nosotros mismos o a las personas con las que convivimos, es momento de buscar ayuda. Estas emociones negativas pueden provocar diversas alteraciones en nuestro estilo de vida, como dormir mal, comer mal, abuso de tabaco, alcohol o de otras sustancias, además de irritabilidad con las personas que viven en casa. La ansiedad y el miedo ante lo desconocido puede, a su vez, desencadenar problemas físicos, generando un círculo vicioso que contribuye a más cansancio y a mayor ansiedad. Por todo esto, es importante cuidarnos todos y todas. Los niños, las niñas, los adolescentes, las juventudes, los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas con discapacidad y el personal sanitario. Usar el buen humor, el juego, el orden, las explicaciones claras, la confianza, las demostraciones de amor, entre otras, son buenas herramientas para contender con todo ello. Es importante aprender a identificar nuestras emociones para manejarlas adecuadamente, darnos un espacio, acordar reglas accesibles para todos, escuchar y demostrar amor y respeto. Conscientes de que hay una línea muy delgada entre lo normal y lo anormal, en situaciones como las que vivimos ahora, tenemos opciones para ti, de orientación y de atención a la salud mental para todos y para todas. Hoy hablaremos de nuestro personal de salud, médicos, residentes, enfermeras, camilleros, trabajadores sociales, personal de cocina, de limpieza y todos aquellos que atienden a nuestros enfermos y sus familiares. Todos ustedes, personal de salud, son muy importantes para nosotros y se los queremos agradecer. Sabemos y reconocemos el gran trabajo que hacen y el estrés que están viviendo, el esfuerzo tanto físico como mental y social, las jornadas extenuantes, la fatiga, el sentirse quemado o desgastado, el miedo a contagiarse o contagiar a su familia, la ansiedad, la tristeza, la sensación de no ayudar lo suficiente y no poder estar cerca de sus seres queridos. Lorena nos hablará de las acciones que hacemos para ustedes.
Jorge nos dará algunos consejos prácticos para el día a día y Gadi nos tiene un mensaje especial. Queremos escucharlos, prepararlos, apoyarlos y cuidarlos, pues compartimos el compromiso social con nuestro país. Cuidemos a quien nos cuida. Finalmente, antes de ceder la palabra, quiero agradecer la labor de las instituciones que con gran colaboración, comunicación y responsabilidad estamos a sus servicios. Los Centros de Integración Juvenil, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, entre otras muchas instituciones. Y en especial, el día de hoy, a todo el equipo del Hospital Fray Bernardino Álvarez, quien hoy cumple 53 años de operación a favor de la salud mental de las y los mexicanos. Hombre soy y nada humano es ajeno a mí. Por favor, Lorena. ¿Me pasan la anterior, por favor? Más, por favor. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el día de hoy la conferencia la hemos dedicado a hablar de la salud mental y de las estrategias que estamos ofreciendo para atender la salud mental del personal sanitario, del personal de salud. ¿Y por qué? Bueno, realmente el brindar la atención a las personas que se encuentran enfermas en los escenarios hospitalarios, pues esto brinda también alguna carga general en la operación. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones extenuantes como puede ser una epidemia, un desastre? Pues obviamente dar esta atención a la población hace que este personal también se enfrente a adversidades. Son personas también que tienen una familia, que tienen emociones y que también reaccionan. ¿Y qué pasa? Bueno, uno de los más frecuentes es que tengan mucho más miedo al contagio y a contagiar a sus seres queridos. Eso hace que también experimenten estas emociones de las que nos hablaba el doctor: miedo, ansiedad y tristeza. También se encuentran cumpliendo con medidas de prevención, de aislamiento, pero también eso a veces hace que el personal de salud se aísle de su familia y de sus conocidos, esto también por un miedo a contagiar a los más queridos. También esta situación de las epidemias a veces hace que haya una reorganización en los escenarios, como en los hospitales y en los centros de salud, haya una disminución de personal y esto genere una carga laboral en esta reorganización. Obviamente eso se refleja en un incremento en la demanda laboral. Y también, ¿por qué no?, este contacto con las personas en estado crítico, en este estado de sufrimiento que también afecta las emociones del personal de salud y sobre todo en cuanto al estigma que pueden ser tachados, ¿no? Muchas veces esto de rechazo e inclusive de discriminación hacia el personal de salud por un miedo al contagio. La que sigue, por favor. Y bueno, además de que generan algunas de estas emociones negativas, esto puede precipitar algunos de los trastornos mentales en el personal de salud. En algunas revisiones que se hicieron en China durante estos meses de la epidemia, se ha encontrado en dos artículos por lo menos más o menos de muestras de 1,000 personas que por lo menos el 70% experimentan estrés, pero un 30% experimentan síntomas depresivos e inclusive depresión. También hay un aumento de los trastornos de ansiedad durante las epidemias en el personal de salud. Durante la epidemia de SARS, por ahí al inicio de los 2000, en 2003, también se documentó que el personal de salud estuvo muy afectado e inclusive hasta 2 años después de la epidemia. También se documentaba un incremento en el consumo de sustancias y hasta el 10 al 20% del personal de salud puede inclusive experimentar síntomas de estrés postraumático tras una epidemia. Pero existen otros síndromes asociados al desgaste que son muy exclusivos de un personal de salud, que son el agotamiento laboral, o en burnout en inglés, que se caracteriza por una irritabilidad, una fatiga, una sensación de síntomas somáticos, hay dolores gastrointestinales, etcétera, y hay una alteración afectiva importante. Empiezan a sentir mucha frustración con su trabajo, empieza a haber una dimensión de lo que llamamos despersonalización, que puede ser un cambio en la conducta
un poco de desprecio hacia lo que están haciendo. Y eso tiene grandes implicaciones porque puede generar una deserción en el caso de los estudiantes o los residentes, pero también un ausentismo laboral importante que impacta en la operación de una unidad hospitalaria. Existe otro que es la fatiga por compasión, que se describe más en aquellos personal de salud, psicólogos o que tienen más contacto con víctimas ya sea de algún desastre, de violencia, y que van generando una pérdida de empatía y también se asocia a síntomas físicos como fatiga, también alteraciones emocionales. Y por último sería el trauma vicario, que también experimentan síntomas de estrés postraumático tras escuchar testimonios de víctimas de violencia o de algún evento traumático. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué vamos a atender al personal de salud? Porque además de ser una obligación moral, nosotros también tenemos que cuidar a quien nos cuide, también implica una inversión, ya que si nosotros promovemos el bienestar de nuestros cuidadores, vamos también a facilitar su permanencia y dedicación en sus labores y que esto contribuya a un éxito en la atención médica. Específicamente, en este momento de epidemia, lo que queremos es que no colapse el sistema y que haya un buen control de la epidemia y a las personas atenderlas de mejor forma y para que después todos contribuyamos con una recuperación social. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de personal de salud, hablamos de todo el personal operativo que participa en esta orquesta para que todo un hospital o todas las unidades de salud o todo este sistema de salud pueda funcionar de forma armónica. Estamos hablando de que no nada más, a veces pensamos nada más en médicos, enfermeras, no, estamos hablando que es todo el personal, desde el personal que se encuentra en la entrada, el personal de seguridad, todo el personal administrativo, todos nuestros grandes químicos que se encuentran en los laboratorios ahorita trabajando a marchas forzadas con tantas muestras que procesar, todos los epidemiólogos, trabajo social, el personal paramédico, todos los que están ahorita en los traslados, tanto de material médico como de pacientes, los psicólogos, operadores telefónicos, los cuidadores y los brigadistas. Es decir, es todo un universo de personal sanitario que en estos momentos también requiere de una atención a su salud mental. La que sigue, por favor. Y bueno, una de las cosas que estamos poniendo a disposición dentro de la estrategia de salud mental en tiempos de COVID, como la vez pasada se mencionó, un gran componente es esta de estrategia para brindar y ofrecer servicios de salud mental al personal de salud. Si ustedes ingresan al micrositio de coronavirus, encontrarán dos opciones. En primera se encuentran ahorita algunos números que son para cualquier crisis emocional o inclusive algún riesgo suicida de urgencia. Estos son los números que se pueden llamar y que va a estar contestando personal especializado en salud mental, psicólogos y psiquiatras, atendiendo exclusivamente a estas crisis de personal de salud. Pero también si ustedes ingresan a través de la página, estará disponible un tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? El tamizaje realmente es un examen, ¿no? Es realmente responder unas preguntas, 5 minutos, es gratuito, en el que se exploran varias dimensiones sintomatológicas para ver si hay la posibilidad de que se tenga o no se tenga alguno de los síntomas de algún síndrome, ya sea depresión, algún riesgo suicida, y además se estratifica el riesgo. Este tamizaje es un gran esfuerzo y que agradecemos de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Psicología y que también en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría pusieron a disposición de la Secretaría de Salud para tomar el pulso y para poder evaluar a las personas, a la población general, pero también al personal de salud. Si ustedes ingresan, va a haber dos opciones, población general y personal de salud. La única diferencia es que al personal de salud se le mide algunos reactivos, algunos ítems que miden los síndromes asociados a desgaste que está descrito en el personal sanitario. Y está disponible en aquí está directamente cuál sería la página del micrositio. La que sigue, por favor.
Y dependiendo de cómo salga, digamos, el riesgo de los individuos, se van a dar las intervenciones. Es aquel personal de salud que no presenta riesgo a través del tamizaje o el riesgo es mínimo, serán intervenciones de promoción de autocuidado y cuidado comunitario. Si el riesgo es moderado, serán algunos servicios o serán enviados, digamos, referidos de forma virtual y telefónica a algunos servicios que serán de acuerdo al riesgo. Ya para casos un poco más severos, de medio alto, si requieren servicios especializados, también serán referidos a 4 clínicas virtuales. La que sigue, por favor. Son 4 clínicas virtuales que van a estar siendo contestadas por psicólogos y psiquiatras dependiendo de lo que hayan puntuado, digamos, entre más altos, si fue una crisis emocional o riesgo suicida, el consumo de sustancias, ansiedad, depresión y somatización, y por último la clínica de burnout o estrés postraumático o fatiga por compasión. Y la ruta es que el personal de salud puede llamar a la línea de la vida o a través del tamizaje que se encuentra en el micrositio, se hace la referencia, se agenda una cita a través de un conmutador y será brindado la intervención y tratamiento, y también se harán algunas preguntas para evaluar la satisfacción y el seguimiento. La que sigue, por favor. Y bueno, nuevamente esta fue una diapositiva que pusimos la vez pasada, pero como ven ha crecido la colaboración y la respuesta interinstitucional. La verdad es que se trata de un tiempo de cooperar. El personal de salud, a pesar de todo el sufrimiento que puede experimentar, busca ayuda muy poco. Entonces, es más bien nosotros estamos preocupados por disminuir esta brecha de atención, poner a su disposición todas estas herramientas, todos estos servicios a su disposición para cuidar de su salud mental. Muchas gracias. Sí, tenemos un video, si lo pueden poner, por favor. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Jorge, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Justamente a propósito del video que vimos hace un momento, yo quiero hacer una mención especial a todo el personal de la Línea de la Vida, que es un servicio importantísimo de primer contacto. Son profesionales, cálidos, todos son personas igual que ustedes y que nosotros, que están trabajando de forma remota, tienen una capacitación muy amplia, y les quiero agradecer muchísimo. Están articulando servicios telefónicos y de redes sociales con otras instituciones, y se ha generado un servicio sumamente amplio. Y bueno, yo quiero de verdad agradecer no solamente a ellos, sino a todos los servicios de atención telefónica y de atención remota. Y bueno, hablábamos hace un momento del estrés prolongado que sufren nuestros compañeros, todos los profesionales de los servicios de salud. Y recordemos una cosa, el estrés, la adaptación, el esfuerzo que requiere de todos nosotros ajustarnos a una pandemia, no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Así es que el personal de salud sigue trabajando,
sigue enfrentando emociones humanas, angustia, todo lo que ocurre en un área clínica. Y quiero darles algunas recomendaciones porque de verdad mantener el ambiente psicosocial, la salud física es tan importante como mantener la salud mental. Y como nos decía la doctora Rodríguez Bores, el personal de salud es amplio. No solamente nos referiremos a la gente de primer contacto del equipo médico, enfermeras, sino también camilleros, personal de limpieza, personal de seguridad, que los tenemos en las entradas, en los accesos, en diferentes áreas de todos los servicios de salud. Bueno, todo el equipo. Les quiero agradecer y hacer las recomendaciones. Uno, recordemos que bajo esta presión es normal no sentirse bien. Podemos pedir ayuda. Entre compañeros nos podemos ayudar. Todos los que nos dedicamos a la salud mental siempre tratamos de identificar en el personal de salud cuándo es que tienen una sobrecarga. Los médicos, toda la persona de primer contacto tiene que entender, ver, sentir a las personas, y ahora tenemos una condición de verdad seria. Cuidar las necesidades básicas implica mantener una alimentación sana, mantenernos activos, mantener una identificación de cómo nos sentimos en el día a día y de cómo nos sentimos en el ambiente de trabajo. Es muy importante. 2, descansar. Estamos en un medio lleno de información, a veces una sobrecarga de información, y nos deja poco espacio al descanso, especialmente en el personal de salud. Entonces, una recomendación es mantener espacios de descanso, dormir, hacer pequeños descansos activos durante la jornada de trabajo y hacer actividades que puedan ser reconfortantes en familia, juegos de mesa, actividad física, poder estar con los nuestros, poder estar con nuestros compañeros. En el punto número 3, otro tema importantísimo, mantengamos por favor contacto con nuestra gente, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los conocidos. A veces, y todos lo sabemos los que estamos en el área de salud, que frente a una emergencia como esta, ocurre que nos desprendemos de nosotros mismos y estamos todo el tiempo buscando cuál puede ser la mejor atención, cómo podemos resolver problemas hacia los pacientes. Pero necesitamos cuidarnos de nosotros, ¿no? Como en los aviones. Si no me pongo la mascarilla, primero, ¿cómo se la voy a poner a la gente que me necesita? Y esto incluye a los pacientes. Y recuerden, sentirnos cansados o tristes no significa que no seamos buenos para hacer el trabajo. Necesitamos descansar, somos humanos todos. Bueno, el punto número 4 ya lo mencioné, tener contacto con nuestros seres queridos es muy importante, aún en situaciones como estas. Recuerden, el personal médico, el personal sanitario está yendo a trabajar, tiene jornadas completas y los familiares, los amigos están en casa, no se están viendo como habitualmente ocurría. Punto 5, son recomendaciones de la OMS, OPS. Esto es muy importante porque es un estándar importantísimo para preservar la salud mental en el personal de salud. Observemos nuestras emociones. La verdad es que no acostumbramos identificar cuando estamos más irritables, cuando nos sentimos desganados, cuando no podemos dormir en la noche. Podemos comentarlo con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Hay maneras de resolverlo y además hay herramientas que ya hemos mencionado en esta presentación. En el punto 6, una recomendación es, tenemos mucha información en redes, en WhatsApp, en sistemas de mensajería. Tratemos de medir y elegir cuánta información nos hace bien, nos ayuda a resolver problemas y en qué medida una sobrecarga no nos ayuda a regularnos. Las imágenes que tienen un fuerte contenido emocional, que tienen imágenes, que tienen personas en sufrimiento, no suelen ayudar a resolver problemas de forma inmediata. Debemos estar conscientes de eso y es parte de nuestra salud mental, que es responsabilidad de todos nosotros. En el punto 7, podemos formar grupos de ayuda entre compañeros, entre conocidos, con reglas fundamentales. Esto es para el sector salud, que es la
participación sea voluntaria, que pueda estar regulado y que haya horarios regulares para el inicio, para el final, pero que sepamos que se puede acudir a estos servicios. Y finalmente quiero insistir, como mencionamos en la conferencia pasada, evitar la automedicación. Un fenómeno bien conocido en el personal de salud es que, dado el acceso a recursos para controlar la ansiedad o para manejar el sueño, es frecuente el abuso de estas sustancias o el uso inapropiado. Entonces, por favor, no se automediquen. A todos los compañeros, traten de evitar y limitar el uso de bebidas alcohólicas también. Es el ansiolítico que más a la mano está a lo largo de toda la población. Por favor, tengan cuidado con el uso del alcohol. Y voy a la siguiente diapositiva, por favor. Uno de los recursos que tenemos como parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental para el personal de salud, Cuidando de ti, cuidamos de todos, es un sistema en donde el personal puede registrarse utilizando este código QR. Hay también una línea que la van a poder encontrar en esta presentación o en el micrositio de salud mental, en donde se puede escoger un horario, se puede escoger que a través de QR o del sitio en internet, que es una intervención como una de tantas que mencionó la doctora Rodríguez Bores. En esta intervención participa el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el equipo de salud mental, en interacción con otras instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, por favor, cuidemos de quienes nos cuidan y pensemos siempre en el personal de salud en esta forma amplia, como les platiqué. Muchísimas gracias, con permiso. Muchas gracias, Jorge. Gadi, por favor. Muchas gracias, con su permiso, señor subsecretario, compañeros, compañeras. Agradezco mucho la palabra una vez más. Es muy agradable estar aquí con todos ustedes, la gente de la prensa, mis compañeros, que estamos tomándonos con mucha seriedad y con mucha importancia para nosotros y para la gente el aspecto de cuidar al personal precisamente que está atendiendo desde la parte médica las necesidades de salud de nuestro país. Yo quiero dirigirme brevemente a todos los ciudadanos, ciudadanas, a todos los amigos y amigas que nos escuchan en sus casas. Es un mensaje para todo el pueblo de México, para toda la sociedad civil. Y si bien queremos dirigirnos para todos, específicamente el día de hoy tenemos como un eje central a los profesionales de la ayuda. Profesionales de la ayuda es un término que cubre a muchísimos profesionistas y profesionales, que son médicos, odontólogos, fisiorehabilitadores, enfermeras, técnicos terapeutas, radiólogos. No todos son médicos, algunos son paramédicos, pero todos forman parte de este muy importante engranaje que es el sistema de salud nacional y que el día de hoy está haciendo frente a esta gran epidemia que, no es necesario repetirlo, ha sido algo que ha cambiado la vida y el ordenamiento de las prioridades de todos. Quiero, como ya lo han hecho mis compañeros anteriormente, pero esto es algo absolutamente inevitable, volver a agradecer a todos los trabajadores de la CONADIC, de los servicios de atención psiquiátrica, del Consejo Nacional de Salud Mental, a todos. Quiero agradecer a los directores y a los subdirectores de las instituciones. Quiero agradecer a todos los colegas en los centros de integración juvenil, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Navarro, el Hospital Navarro para la Atención Pedopsiquiátrica, al Hospital Fray Bernardino Álvarez, al IMSS, al ISSSTE, a todos los hospitales generales de zona, a los hospitales de primero y de segundo nivel, a todos los consultorios privados, a todas las clínicas, todas las personas que están en este esfuerzo, merecen toda nuestra gratitud y todo nuestro reconocimiento. Quiero incluso en este momento aprovechar para agradecer a Fernando, que es quien se encarga de llevarme de arriba para abajo, y de Judith, quien es mi asistente. Son personas mayores de edad y no han cejado en su esfuerzo, han preferido seguir colaborando que quedarse en sus casas, incluso al invitárseles al hacerlo de esta manera.
quiero comentarles que está sucediendo algo muy interesante en la medicina, en la salud mental. Durante mucho tiempo, tradicionalmente, nos queríamos quitar un poco la pelota, por ejemplo, entre psiquiatras y psicólogos. Había una serie de barreras y de actitudes que nos impedían trabajar del todo como una sola entidad. El día de hoy, frente a esta adversidad y utilizando nuestro ingenio y nuestra labor de equipo, hemos logrado realmente borrar esta barrera entre psicoterapeutas, psicólogos, analistas, psiquiatras. Todos somos servidores de salud mental y todos estamos haciendo fila para apoyar finalmente a las personas que están dando su vida, que están arriesgándola literalmente para poder hacer este trabajo tan loable y tan indispensable dentro de los hospitales y los nosocomios. Quiero comentar también que ha habido un paso interesante en cómo estamos empezando a borrar barreras también entre médicos y enfermeras. En este momento, y enfermeros también. En este momento todos estamos utilizando nuestro uniforme con un gran orgullo. Todos estamos al tanto de las agresiones que han sufrido nuestros compañeros y compañeras a lo largo del país, y yo desde aquí les quiero decir de frente, usen su uniforme con dignidad y con orgullo. No están solos. Dentro de cada uno de los que estamos en esta mesa, pero toda la Secretaría de Salud les respalda como amigos y les respalda como colegas. Cuando hablamos de la psique, de donde vienen palabras como psicoterapia, psiquiatría, psicoanálisis o psicopatología, nos estamos refiriendo a un verbo que viene de una etimología grecolatina. Y la palabra psique en realidad alude más al alma humana. Los griegos, los romanos, se ubicaban más hablando del alma humana que de nada más de la mente. Y en ese sentido, estamos teniendo incluso, y esto ha sido un trabajo muy interesante, muy innovador, una serie de encuentros muy interesantes con las distintas instancias espirituales y religiosas del país, porque también los médicos nos dedicamos a curar almas. Y en ese sentido hemos logrado apostar juntos a este esfuerzo y estamos integrando un trabajo que yo, en mis 25 años de médico, nunca había visto previamente. El día de hoy se ha hablado mucho sobre el estrés. El estrés es una palabra que los médicos le robamos a los físicos, y una prueba de estrés es una prueba en donde yo tomo un objeto y le someto una fuerza para ver en qué momento puede romperse. Esa es una prueba de estrés. En la física, en los materiales, se mide la dureza de un material, pero en los seres humanos medimos la resiliencia. Y esta palabra es importante, la resiliencia. Es la capacidad que tenemos los individuos y que tenemos los países y las comunidades para sobreponernos a la adversidad. En este momento todos estamos echando mano de todos nuestros recursos. Por ejemplo, la hija del doctor Freud tomó una de sus ideas del yo y los mecanismos de defensa y escribe un libro en donde habla de estas maneras que tiene nuestra psicología para defenderse de la información que nuestro cerebro se percata que es como muy nociva. Uno de ellos es el humor, fíjense. Y entonces yo quiero pedirle a toda la población que, si bien tenemos que tomarnos en serio toda esta pandemia, no dejen de hacer memes y gifs y chistes alrededor de ello, que muchas veces nos sacan una sonrisa y a veces realmente una carcajada, y pues dicen que la medicina, que la risa también es muy médica. Habrá personas que se dediquen a ser resilientes a través de su dieta. Últimamente han habido muchas experiencias y muchos descubrimientos muy interesantes a través de la flora bacteriana, de lo que comemos, muchas veces de la comida de muy mala calidad con la que nos alimentamos, y en ese sentido la dieta también es una forma, ¿no?, de ponernos a cocinar, de elegir nuestros alimentos, incluso entrarle a la permacultura y a tratar de hacer un poco de composta para ayudar a nuestro planeta. Podemos hacer ejercicio, podemos hacer nuestro trabajo también. Quiero comentarles de un antecedente importante. En la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, el doctor Viktor Frankl, quien era un contemporáneo del doctor Freud, deciden dentro del campo de exterminio hacer brigadas antisuicidio, en un lugar en donde lo único que esperaba la gente era la muerte. Y a través de este libro, a través de esta idea que se llama El hombre en busca del sentido, nace una técnica que se llama la logoterapia, en donde el eje central de esta técnica es qué es lo que nosotros ponemos en nuestra vida como algo que nos dé significado, por qué tenemos que luchar. Y aquí tenemos una muy buena respuesta. Yo vengo de la generación del 85,
que es una generación que fuimos marcada por el sismo, y en este momento, compañeros y compañeras, esto nos tocó vivir a todos y seremos marcados por esta pandemia. Y aparte tendremos que seguir viviendo para bien y para mal con cómo nos comportemos nosotros, con nuestros semejantes, nuestros familiares y todos los demás. Hablando un poco más de etimología, la palabra crisis, esa es una palabra que inventamos los médicos, se usa desde los tiempos de Hipócrates, y se utilizaba para definir a un paciente que llegaba en una situación crítica a cuidados del médico. Y en ese momento el médico decía, en 24 horas vamos a saber si el paciente va a morir o va a entrar en un periodo de recuperación. En ese sentido, la palabra crisis no habla siempre de un desenlace fatídico, sino habla de la resolución, de la desambiguación, de terminar con la incertidumbre. Hace un mes no sabíamos si esta pandemia iba a terminar con la civilización humana, ¿eh? El día de hoy sabemos que no. El día de hoy ya no estamos con esta misma incertidumbre. Tenemos muchas respuestas. Hemos hecho colmillo, nos hemos entrenado, hemos aprendido como sociedad a enfrentar eso. Y en especial hemos aprendido mucho de la sociedad civil, como por ejemplo los grupos de alcohólicos anónimos. Yo he encontrado un gran valor en este momento en la frase de solo por hoy. Creo que con esta pandemia todos encontramos mucho sentido en el chiste de que si uno quiere hacer reír a Dios, hay que contarle nuestros planes para los próximos 5 años. Porque estamos inmersos ahorita en una situación que nadie veía venir. Pero en este momento nos ayuda mucho el decir, ¿cómo hago yo para en este momento mantener un estado de ánimo adecuado, para no pelear con la familia, para ahorrar un poco dentro de la economía, para ayudar a los demás, para evitar el salir de casa? Y en ese sentido también, en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de ser invitado a sesiones de grupos de autoayuda, siempre en la pared de estos centros en donde se sesiona, en estas reuniones, hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís y se le conoce como la frase de la serenidad. Y esta frase dice, Dios, concédeme la serenidad para tolerar las cosas que no puedo cambiar, la fuerza para cambiar las que sí puedo y la inteligencia para distinguir entre las dos. Y el día de hoy sabemos muy bien cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las cosas que no podemos cambiar, como el muy doloroso fallecimiento de muchos de nuestros connacionales, que es algo que nadie desea, pero que viene junto con esta epidemia. Ya para terminar, quiero dirigirme muy especialmente a los estudiantes de medicina del país. Hemos platicado mucho entre nosotros cómo nuestros años en la facultad fueron los años más gozosos y más hermosos y más excitantes de nuestra vida. Y yo quiero decirle a todos los estudiantes de medicina, de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, de las universidades privadas, de las universidades de todos los estados del país. La medicina es una carrera increíblemente gratificante, los necesitamos, no siempre es tan dura como lo que están viviendo ustedes ahorita, no tengan miedo, no claudiquen, necesitamos profesionistas entregados y apasionados para poder sacar al país de esta y de todas las pendientes que tenemos frente a nosotros. Agradezco mucho la palabra y los dejo con el doctor López-Gatell. Muchas gracias, Gadi Sabiki, muchas gracias, Lorena, Jorge, muchas gracias. Cuidemos a quien nos cuida, quédense en casa, por favor. ¿Es cuánto, subsecretario? Muchísimas gracias. Este es nuestro súper equipo de salud mental, confiamos plenamente en ellos y ellas. El grupo es más amplio, trabajan en estas 3 instituciones, los servicios de atención psiquiátrica, la CONADIC y el Consejo Nacional de Salud Mental, y desde hace varios meses, prácticamente desde que empezamos la administración, tienen un sentido de colegialidad que ha permitido vincular a toda la comunidad de salud mental en el país. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Nos quedan unos pocos minutos para preguntas y respuestas. Por favor, adelante. Buenas tardes, Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia CAT, Jaime Farías informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro. En el caso de las pruebas COVID, que ya nos ha explicado infinidad de veces de la poca efectividad o el no uso que debería ser, aún así hay muchas pruebas que están llegando a México desde diversos países, ¿no? Principalmente de China.
No sé si ustedes han contemplado, no sé, tener algún tipo de supervisión o de saber quién es quién en las pruebas COVID que han ingresado a México y si algunas ya han contado con esa aprobación por parte de la COFEPRIS. Gracias. Gracias por la pregunta. Me parece una buena sugerencia. Efectivamente, conforme identificamos nuevos productos, no solo en México, sino en el mundo, los evaluamos. No todo se evalúa con un propósito de usarlo directamente, sino ver su potencial de uso y tenerlo bien identificado técnicamente. Pero me parece una buena idea, creo que podemos empezar a comentar de manera puntual los distintos productos que existen. Lo preparamos y lo empezamos en la siguiente semana. Muchas gracias por la idea. Usted, por favor. Buenas noches, subsecretario Alain Arenas del periódico El Universal. Me gustaría preguntarle, tomando como ejemplo países como España o Alemania, que han permitido que sus ligas deportivas profesionales hayan podido reagendar su inicio de actividades, en México, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese punto? En una segunda pregunta, me gustaría preguntarle qué condiciones o qué factores deberían de darse para que esto se dé. Y en una última pregunta me gustaría cuestionarle, sé que ha habido algún tipo de comunicación con directivos de algunas ligas, específicamente la Liga MX, con usted o con su equipo. Me gustaría saber qué han hablado y pues qué resolución hay. Correcto. Todavía no lo tenemos definido. Efectivamente, cuando fuimos rumbo al cierre, rumbo al establecimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvimos una comunicación muy cordial, muy activa y muy productiva. Ahora tendremos que continuar con ese esfuerzo para que la reactivación de las actividades deportivas esté correctamente enmarcada en el Plan General de Reactivación. Y aprovecho para comentarles, este plan general lo hemos venido trabajando ya desde hace varios días en un grupo colegiado en el que participa desde luego la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros colegas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y estamos justamente identificando el plan general que presentaremos en el curso de la próxima semana. Los factores que deberían de darse. Ahí básicamente son un conjunto de factores, no quisiera adelantar vísperas, pero le platico en términos generales. Hay dos elementos a considerar. Por un lado, la salud, que es la prioridad, proteger vidas, salvar vidas, proteger la salud. Y esto, teóricamente, lo que requiere es el mayor tiempo posible que no haya movilidad en el espacio público para evitar los contagios. Pero del otro lado, y esta ha sido esta consideración de estos dos elementos desde antes de empezar con la jornada de sana distancia, durante la jornada y ahora en la que se acerca el fin programado, está el otro elemento que es los impactos negativos que tiene el mantenernos en esta situación de inmovilidad. Impactos en lo social, impactos en lo económico, impactos incluso en la salud mental, como ya lo relatan nuestras expertas y expertos. Entonces, estos dos elementos en todo momento están en balance y tenemos que encontrar el punto óptimo para abrir. Lo que sí le puedo anticipar es la apertura va a ser escalonada, va a ser organizada y va a considerar, por un lado, los sectores de la actividad económica y social y por el otro lado la territorialidad, cómo se comporta la epidemia en el territorio y cuáles son las zonas vulnerables, no solo a padecer la presencia de la enfermedad, sino las formas complicadas de la enfermedad. Gracias. Usted. Alejandro Arcos de Plenilunia, aprovechando que está el equipo de salud mental, existe un problema muy fuerte con respecto a la percepción de tiempos, es como con el clima, cuándo va a dejar de llover, igual todo el mundo quiere saber cuándo vamos a dejar de estar en esta situación, pero comunicarlo ha sido extremadamente difícil. ¿Qué recomendaciones darían para que la gente entienda que las fechas son flexibles de acuerdo a cómo vamos evolucionando? Y también, doctor Gatell, si nos pudiera comentar algo con respecto a este síndrome pediátrico que se está dando con el COVID, si existe algún caso en México y qué recomendaciones daría. Muchas gracias. Este síndrome es el síndrome de Kawasaki. Este estaba descrito antes del COVID, en realidad lo que se volvió noticia en fechas recientes es un posible conglomerado de casos de síndrome de Kawasaki.
asociados potencialmente a COVID. Estamos investigando si hay mérito científico y técnico. La primera nota de prensa sugería que era un caso real, pero no hemos encontrado el correlato en una publicación científica o en un informe técnico rápido, y lo estamos buscando. Cuando tengamos más información, con gusto lo transmitimos. No sé si quieren comentar sobre este tema de términos. ¿No? Lo que decía de la apertura es importante. Bueno, aquí quisiera además aprovechar para que no se me pase la oportunidad. Hoy es sábado 9 de mayo, pero mañana es domingo 10 de mayo y es una fecha emblemática en la cultura nacional, que es el Día de las Madres. Y quisiera no perder la oportunidad de recordarles a todas y todos los miembros de esta república que tenemos que tener especial cuidado. Especial cuidado porque obviamente después de 40 y tantos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 48 días, estamos ya ávidos de salir a la vía pública, a la normalidad acostumbrada, y queremos visitar a mamás y abuelas o a hijas, quien tiene una hija que es madre también. No lo hagamos, por favor, no lo hagamos. Mañana 10 de mayo, cuidemos a mamás y abuelas en particular, porque son momentos todavía de máximo riesgo. Todavía estamos en un periodo de altísima transmisión, estamos justamente en el punto más alto de transmisión, y si salimos a la calle, vamos a visitarles, intentamos reunir a la familia, vamos a causarles un daño a ellas y vamos a causarle un daño a toda la población. Por favor, mañana 10 de mayo, buscar todos los mecanismos creativos para estar emocionalmente cerca de mamás, abuelas, y no verles físicamente por el momento. Entonces, iremos enfrentando. Básicamente quise aprovechar la oportunidad de este mensaje para abordar también su pregunta. Es muy difícil encontrar una reconciliación con lo que es un deseo perfectamente legítimo de salir, de regresar a la normalidad, y no perder de vista que en este momento tenemos que ajustarnos por el bien de todas y de todos a esto. Tú, Nada por favor. más iba a mencionar, bueno, el espectro de la ansiedad es muy grande, ¿no? Decimos la palabra ansiedad, pero realmente es una dimensión muy grande, y una de esas manifestaciones puede ser esta intolerancia a la espera, ¿no? Así como hay otras, irritabilidad, preocupación, etcétera. Entonces esto es una manifestación finalmente de una ansiedad, ¿no? Y que es algo que veríamos diciendo, es una reacción normal a lo que está sucediendo, y además también se conjuga con algo muy humano, que es también la humanidad siempre quiere certezas. La incertidumbre es realmente un estado que genera muchísimas de estas emociones negativas que también estábamos diciendo, no negativas, pero molestas, ¿no? Y que a veces son difíciles de sobrellevar. Algo que podemos recomendar, además de poner atención a qué otros síntomas de ansiedad se pueden estar presentando y temas de autocuidado, una de las prácticas que se recomiendan es estas relacionadas con la meditación o la atención plena, que en inglés es muy popular, el mindfulness, porque eso trae la atención al aquí y a la ahora, y eso puede ser como un ejercicio para poder disminuir esto. Pero finalmente, algo que también se ha manifestado específicamente aterrizado, las epidemias también tienen una evolución impredecible. Entonces, finalmente se conjuga también con un poco de frustración, pero hay que aceptar que no tenemos ahorita las respuestas, no podemos ver el futuro, y simplemente si estamos experimentando mucho esto, es que estamos hablando de que se está manifestando también un espectro de la ansiedad. Entonces, habría que más bien dar atención a esos síntomas de ansiedad. Muchas gracias, Lore. Son las 19:59, aquí termina la conferencia, nos vemos mañana. Muchas gracias, queridos amigos y amigas.